Energía TV. Bien, buenos días. Buenos señor días. Grullón. Vamos a tener ¿Cómo que hacer anda? un bumper. Vamos a hacer un bumper. Preámbulo de Energía TV. Eh, Para resolver pero el lo problema. hacemos. Porque al señor Miese no le ¿Y le qué cuadran tenés los. Mire, yo quiero que usted me permita teorizar una cosa. Ay, ya se me fue. Sí, hombre. Mire aquí. ¿Qué dice? Aquí usted está en Facebook. la cuestión del 911 de ayer. Ah, el 911. Aquí lo veo junto a la los prensa líderes de matutina. opinión, ¿no? A los Ellos directores de me dejaron de estar periódicos. junto a ellos. Percio Maldonado, Juan Bolívar Díaz, Adriano Miguel Adriano Tejada, Miguel Tejada, veo a Gerardino, Pablo Macchini, Pablo Macchini. Nuria Piera Gainza, Exacto. Mire, María Elena Núñez. exacto. ¿Eh? Sí, salió temprano Sí, el grupo yo- y pusieron varias fotos porque en el portal del Palacio, además de que se pone la foto central, ¿no? Donde está la mesa, Oh. se ponen facetas de fotos. Eso es un método ya en la comunicación digital del Palacio. En los periódicos siempre sale la foto principal, pero salen los detalles de cada una de las fotografías. Ahí están ustedes, cuando le estaban explicando ayer el 911. Mire, en esto de la escritura nosotros llegamos a una conclusión, leyéndolo a Bosch, de que la gente no tiene experiencia con los conceptos. Es decir, la experiencia de la gente con su realidad. No le hace caso a consejos. La gente no, concepto. Ah, yo hay que dar consejos. La gente no tropieza con un concepto. La gente tropieza con Con una una alfombra, realidad. con una silla, Sí, sí. con una mesa y se No cae. con un concepto. No con un concepto. Sí. Entonces, eso es lo que explica que el método de la narrativa sea más entendible que el análisis en base a conceptos. Entonces hay dos métodos. El método de explicar la realidad a través de los conceptos. ¿Y por qué tú crees que el rabí, el maestro de Rabí de Galilea usaba la parábola? Por eso. Porque era un... Por eso la Biblia es tan entendible. Sí, Es filosofía pura, pero Pero entendible para cualquiera de los en comunes. experiencia. Entonces, ¿cuándo surge el pensamiento estratégico? Porque el hombre era un depredador, caminaba y caminaba un promedio de 20 kilómetros diarios, buscando qué comer, y era nómada. Cuando el hombre comienza a afilar Un metal o una piedra. una piedra, ahí nace el pensamiento estratégico, porque tenía un fin, una finalidad. Ahora, ¿qué sucede en la actualidad? Nunca la humanidad había estado tan atrapada como ahora. Nunca, en términos del pensamiento y la realidad. Que es raro, en el momento en que más informada está, ¿eh? Pero es el momento más atrapada. ¿Por qué? Porque se han generado unos conocimientos que se han hecho tecnológicos, que han invadido en menos de una década a la humanidad completa. Pero ¿qué sucede? Que el pensamiento del hombre que dirige el Estado y dirige la sociedad es un pensamiento basado en el tiempo, en otras realidades. Entonces hay una contradicción, porque todavía el pensamiento digital ahora es que se está formando. Es decir, los niños de ahora son los que van a formar lo que se llama el pensamiento digital, porque van a comenzar a vivir el mundo digital. Ahora, ¿por qué yo le digo esto? Por la cuestión del 911. Del 911. Claro. Los teléfonos residenciales están en crisis. ¿Usted sabe por qué? Sí. Porque por ahí no se escribe. ¿Por ahí? No se escribe. Ah, no. Por ahí no se manda un video. Ni un mensajito. Por ahí no se manda una fotografía. Entonces, cuando se buscan las estadísticas,
se ve que están disminuyendo los teléfonos. Por ejemplo, cuando yo salgo con las hijas mías, es una central telefónica, porque cada una tiene un celular. Es decir, cuando yo me siento en una mesa con las hijas mías a comer, es una central telefónica, un concepto que se instala. En mi casa todo el mundo, como en la casa suya, y de prácticamente todo el mundo hay un celular. Entonces, el teléfono fijo prácticamente está en crisis. Yo creo que la salvación del teléfono fijo es que le instalen la data. Seguro. Entonces, ¿qué sucede? Que veo que el 911 está muy conceptualizado en la llamada. Yo creo que también el 911, que es lo correcto, lo que se está haciendo, debe estar conceptualizada en la dirección electrónica también. Y que tiene que ser una cuestión de doble vía. A ese data center, que ya no se debe, que es correcto que se le llame data center, no concept, que está basada en la llamada, tiene que haber otro equipo de interactivo. Porque lo que veo ahí es que hay observadores en la pantalla. Pero tiene que haber un equipo interactivo, porque hay gente que va a tirar fotografía y va a tomar video y tiene que reportar. Es decir, no se puede reportar solamente en base a una llamada. Y esa es una cuestión que estamos implementando en el sector eléctrico. Por ejemplo, nosotros instalamos en Edesur la gerencia de redes sociales, que va transmitiendo la información al llamado conserte, que es donde la gente toma la llamada para reportar lo que le está sucediendo. Pero ¿qué sucede? Que hay otra gente que está por las redes sociales reportando lo que le está sucediendo. Entonces lo que yo quiero es mandarle el mensaje a la gente que están al frente de 911. Pon esto aquí, que Rafael Grullón acaba de hacerme encontrar un nuevo uso de esto. Ayer cuando se hablaba de que cada unidad médica motorizada, que es una especie como de delivery de medicina, va a tener un equipo de comunicación, pues hay telemedicina ya. Claro. Porque ese paramédico que llega con este celular, ¿verdad? Que llega con este celular, ese paramédico le pasa la información a una central o a un hospital. Exacto. Le dice lo que tienen que hacer. Exacto. En una motocicleta, es decir, que óyeme, hemos dado un salto y tú acabas de descubrir muchísimas cosas interesantes. Y en electricidad, ¿cómo eso se puede aplicar en la corporación? No, porque ya la gente, por ejemplo, cuando una gente reportaba una avería, un problema que tenga con la sede, llama por teléfono. Y hay uno que un concepto le toma la llamada. Una persona que le atiende la llamada. Pero ¿qué sucede? Que esa información se queda entre el que llamó y el que tomó la llamada. ¿Y ahora dónde puede ir? No, ahora la gente con su Twitter y su Facebook reporta, pero le pone una copia al vicepresidente de la CDE, le pone una copia al administrador de Edesur, y a la le pone una copia al presidente de la República y copia a todo el mundo. Entonces la información no puede esconderse. Antes sí, porque el tipo recibía la llamada, más él sabía quién y qué problema tenía y guardaba eso ahí y resolvía cuando él le daba la gana. Pero ya eso no puede ser así. No puede ser así. Entonces ahí es que está la contradicción del pensamiento de la sociedad. Con la que acción. Lo que estamos dirigiendo sobre las experiencias que tenemos, pero no del método ya que se ha generalizado, que es el método digital. Entonces, esos tipos de cuerpos como el 911 deben tener un equipo multidisciplinario para ir desarrollando los procesos informativos. Tú que tienes el privilegio de ser periodista, te quiero decir que el único sentimiento que me avergonzó, pero realmente lo sentí, fue una envidia. Cuando yo vi ese 911, digo, caramba, pero cuánta información al día. Óyeme, cuánta info. Tú sabes lo que son 1.300 cámaras, 24 horas prendidas en 1.400 cuadras de este país. Sí. Uno pasando brega con Julio Miese y con Ubencio, sí, para poder conseguir que un video que íbamos a pasar hoy, la que no gente puede de transmisión, para poder, tú tienes el video, tú lo vas a pasar, sin embargo tú tienes
Oye, yo pondría el canal 4, Ser TV, lo pondría ahí en el 9. Que las instituciones que tienen que ver con el movimiento de la sociedad tienen que ponerse a trabajar. Toda esa cuestión de tránsito terrestre, la OTT, tienen que ponerse a trabajar. Oh, pero seguro. Porque cuando usted ve el tránsito, así mismo tiene en la cabeza los dominicanos. Porque es un porque esa es otra cosa. Es un pensamiento. Cuando usted se sale de un carril y coge los dos carriles, eso está en la cabeza. Eso de que un helicóptero, eso se acabó, ya tú la pones en las principales esquinas de la capital. Porque y la puedes meter en el aire para que tú veas por dónde irte por la mañana. El 911... Ahora, no hay solución para el puente Duarte de allá para acá. El 911 va a reportar desorden de la sociedad 24 horas. El 911 va a reportar el desorden de la sociedad a las 24 horas que hay en la sociedad dominicana. Seguro. Ese tránsito, eso es caos. Oh, seguro. Bien. Entonces las instituciones del Estado tienen que ponerse a la altura del 911. Hoy tú sabes lo que es, que en cada túnel hay cámaras y tú tienes, todo el que se da un humo que se sube en el muro de contención está en el 911. Todo el que se encarama en el muro. Sí, miren la muchacha que mataron ahí. Me parece que agarraron, que le dieron los... Sí. Y las placas. En la zona oriental. Rafael, las placas, que te hace un close-up te hace un close-up de la placa. Exacto. La frisan y la devuelven. Y hay que crear un equipo que se especialice en manejar las imágenes de Google. Esa es otra. Para que se complementen esas informaciones. Ya la justicia acepta. No entendimos en el preámbulo. No entendimos en el preámbulo. Pero tenemos un buen invitado que nos va a hablar de una parte que no se habla mucho. Un técnico. La técnica. Porque uno habla de los cuartos, habla del combustible, habla de la energía eólica. Los técnicos hablan menos de los intereses y más del problema. Dicen que en telecomunicaciones y en energía hay una serie de elementos. Primero, lo legal. Hay un marco legal que ampara, protege y diseña eso, que es ley y reglamento. Después está lo económico, que es lo posible. Es decir, nos estamos hablando de que un apagón, ¿sí? Usted tiene que definir si el apagón es económico o el apagón es técnico, o es por incapacidad, insuficiencia de capacidad de producción. Entonces tiene el problema político, que ya por cierto ustedes lo han sacado un poco del túmbame la revista por la mañana, que ahí se ponen a hablar cosas. Dale un apagón a ese sector. ¿Cómo así? O antes hacían eso, te daban un apagón, te tumbaban el área donde se estaba pasando un programa que no le convenía a los gobiernos. Igual que impuesto interno. Ve, mándale un inspector, ya eso se acabó. Esas fueron de las cosas que tu partido eliminó. Los apagones y las supervisiones. La otra es la parte técnica, lo que hace la corporación, transmisión, costo de la transmisión, generación. Como decía Cochón, y ese tema vamos a tratárselo al amigo Mauricio, es la conversión de combustible en luz a través de un proceso de transformación. Vamos a hablar de ello después de recordarles, hablando de energía, que energía es gas licuado de petróleo. La más chiquita de mi casa, cuando no, me dice, papi, trae pan que se acabó. Me pone un WhatsApp. Y como a veces se me olvida, usted sabe que ella decide, ella graba a la mamá. Entonces para que te lo me pone la voz a la mamá. Entonces el mundo cambió. Te echa el cuco. El mundo cambió. Para que le crea. Entonces señores, tenemos que actualizar lo que somos análogos, ¿no? Análogo, yo sigo siendo análogo. Ya no me da tiempo. No, usted tiene su tableta ahí permanente. ¿Y dónde está? Mira que. Sí, pero la tableta yo no le doy todo el uso, ¿no? Y su artículo. Felidecene que me está enseñando. Pausamos. Bien, tenemos al amigo ingeniero Mauricio Cuello. Mauricio Cuello es ingeniero electromecánico, especialista en... sector eléctrico. En el sector eléctrico. Así es.
Vamos a hablar con él de la parte técnica, pero vamos a comenzar con las diferentes segmentos de la producción, de lo que recibe el usuario en su casa. Mauricio, si calculamos en porcentaje, y tenemos que tener mucho cuidado que aquí se abusan de los porcentajes. Hoy aparece un periódico, Mauricio, que dice 90% de los ganaderos desaparecen por la sequía. Yo supongo que ellos se murieron de sed, 90%. ¿Qué por ciento del sector tú le acreditas a lo técnico? Es decir, hay una parte económica importante, la inversión. Dentro del sector eléctrico. Hay el combustible, pero la parte técnica pura, ¿qué por ciento tú le estimas que se le debe dar al sector eléctrico? Bueno, lo que pasa es que en el sector eléctrico hay tres aspectos que no se pueden desvincular. El aspecto técnico es básico, es fundamental, determinante, pero el económico es un puntal que no puede separarse. Porque usted, ¿cómo podríamos establecer que de manera per se la parte técnica se va a desvincular? Porque usted puede requerir un servicio de calidad, pero si usted no tiene la parte financiera, no puede eficientizar la parte técnica. Ahora, a lo que usted se refiere a esa pregunta, nosotros entendemos que con la problemática que tiene el sector o que ha tenido históricamente el sector, se hace un tanto difícil establecer de manera porcentual, porque aquí, como usted acaba de decir, es muy fácil decir 80%, pero ¿quién ha hecho esa medición para determinar que ese 80% es realmente así? Uno puede establecerlo entre un 45, un 50%, lo que es el componente técnico. Porque si usted se fija, los problemas que aquí se derivan en el propio sector no es la parte técnica. La parte técnica se puede decir que ha estado salvada de todas las demás problemáticas que se dan, porque vuelvo y les repito, es que no podemos tener eficiencia técnica si no hay una eficiencia económica, porque es que el sector eléctrico tiene tres componentes que son determinantes. ¿El técnico, el económico? El técnico, el económico y el político administrativo, que ese es el que lo determina todo. Y en el sector eléctrico dominicano, ese es el que ha estado determinado. Y la política es la que está siempre atrasado al sector eléctrico aquí. Sí, claro que sí, doctor. Claro que sí. Es que el sector eléctrico ha estado predominado por la influencia política. Porque si usted hace un análisis bien objetivo, la mayoría de técnicos que tiene el sector en nuestro país, en un momento determinado han estado detrás de la cámara, han pasado a jugar un papel de observadores. ¿Y quiénes han pasado a dirigir el sector? Los políticos. Aquí hay políticos que han estado tan vinculados que cualquiera cree que son especialistas, son técnicos, y real y efectivamente son personas que no conocen de la problemática, y verdaderos conocedores del sector están detrás que nadie lo menciona. Aquí los verdaderos técnicos, los técnicos especializados de verdad que conocen de energía, han estado relegados por ahí en algunas instituciones, lo tienen en una oficina que... Mira, tú acabas de tocar un tema que a mí me ha preocupado. Mira, en el sector agropecuario, si tú coges del 66 a la fecha, tú verás que todos los ministros de agropecuaria, de agricultura, siempre han pertenecido a una línea, no a un partido. No importa que sea Fernando Álvarez, Aquino González, Santino de Jesús, Héctor Marte, es decir, Pedro Bretón.
Hipólito Mejía, todos pertenecen a una logia que no tiene nada que ver con el Partido Reformista, con el Partido de la Liberación. Eso mismo ha pasado con los técnicos de ustedes. Tú coges los técnicos y encuentras IENCA, Radamés Segura, Corporación, es decir, con los suplidores, se han hecho suplidores también, aquellos que daban mantenimiento a las plantas del Estado, tenían, no digo un cártel, Mauricio, pero tenían algo que se parecía mucho a un cártel. ¿Es así? Sí, claro, sí, doctor. Lo que pasa es que el sector energía genera muchos recursos y siempre lo ha generado. Lo que sucede es que cuando entra la última etapa del proceso de transformación, cuando entra la capitalización, el sector que viene y toma el control del negocio necesariamente tiene que desvincular a lo que históricamente estaban ahí, y por eso se produce entonces una lucha de intereses entre el sector que históricamente estaba brindando servicio y lo que trae entonces la nueva temática, que dentro del proceso lo ven como una especie de ¿cómo le explico? De la persona que estaban en contra de sus intereses. Ya. Y por eso entonces son relegados y tratan de irlo desvinculando. ¿Por qué? Es decir, que el que no sigue la línea de los intereses lo apartan. Y tenían que apartarlo. Era necesario. Y no es que cada sector tiene su equipo. Sí, se podría decir que sí. Se puede decir que sí. Aquí todos los sectores tienen su equipo. Pero desgraciadamente al sector eléctrico eso le ha hecho un daño terrible. Porque ¿qué debió de hacerse? ¿Qué debió de hacerse cuando se implementó el proceso? Bueno, debió de vincularse a esas personas que estaban ahí, técnicos que se conocen, tienen su historia, y que la sociedad dominicana lo ha reconocido como buenos técnicos. Otros que no eran técnicos buenos realmente, pero que por asuntos políticos se mantuvieron ligados ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando viene el proceso de capitalización? Que lo político... ¿Dónde usted estaba cuando eso? Bueno, yo trabajaba de manera independiente. En ese momento estaba trabajando en IENCA. Ajá. Sí, estaba trabajando en IENCA en ese momento. Siga. ¿Cuándo la capitalización? Cuando la capitalización ya yo no era empleado. ¿Usted trabajaba en la corporación? No, directamente no. ¿Usted ha estado en la EDE? Tampoco. Pues yo le voy a hacer, miren, para complementar lo que usted está diciendo. En la sede existen el organismo de primera línea. El organismo de primera línea es la sumatoria de todas las direcciones y las gerencias fundamentales. Por ejemplo, ahí está la gerencia de redes. Así es. El gerente de redes, que es el que resuelve todo el problema de la calle. Y está el distribuidor de energía. También está, lo de pérdidas se ha ido unificando se ha ido unificando con el de redes y con el de distribución. Y se ha ido eliminando y se ha concentrado para que sea el gerente o director de distribución de energía que lleve el caso de las pérdidas, junto con el de transmisión, el de redes, la gerencia de redes. Entonces, esos organismos, está también el de control de gestión, el que lleva los números, todas las estadísticas de la empresa, ¿no? Está también el que compra la energía. Cuando usted reúne la primera línea de la sede, están todos los técnicos con el que ha venido por un mandato político, después que las empresas fueron estatizadas de nuevo. ¿Qué sucede? Que ahí ellos omiten su opinión y discuten los problemas. Entonces, donde sigue habiendo el desfase, es que esa gente hablen y eduquen a la gente. Que es el caso, por ejemplo, que ha permitido este programa Energía TV,
que nosotros estamos poniendo los técnicos a hablar. Por ejemplo, Edesur hizo, y por instrucciones de la CDE, tanto lo hizo de este, no sabemos lo que ha hecho de norte, encuentros regionales y provinciales, donde esos técnicos han ido a exponer a la población cada una de sus áreas. Y eso lo hemos pasado aquí íntegro, 1 hora de televisión. Eso no se veía antes, porque el sector eléctrico ha usado los medios para defenderse, no para educar a la población, porque ha sido un problema de conflicto permanente. Entonces los recursos se le van al sector eléctrico defendiéndose de lo que se dice del sector eléctrico, pero se ha implementado pocos recursos en educar a la gente. Ahora yo le voy a hacer la pregunta, aclarándole esto. ¿Usted cree que los técnicos han sido limitados dentro del sector eléctrico? Es decir, no se le ha dado el papel de rectoría y de preponderancia que tenía que tener a la hora de trazar una línea en el sector eléctrico. Sí, ha sido así. Ha sido así porque si usted se fija de manera objetiva, en la última etapa del proceso del sector, nos referimos al proceso de privatización, ¿quiénes pasan a dirigir las EDES cuando se adquiere el nombre de EDES? Bueno, los técnicos estaban ahí, como usted dice, pero los técnicos estaban como una especie de que usted no puede deshacerse de ellos, no como el puntal fundamental para que el sector pueda desarrollarse, porque se podría establecer como una política de la nueva etapa del neoliberalismo, de la imposición de los organismos internacionales de esa política, que había que aplicarla a capa y espada. Y una muestra de ello es que cuando el gerente general de la CDE, el ingeniero Radamés Segura, se paró y le dijo al gobierno, no, es que no podemos aplicar esta política de esta manera, eso le pasó por encima. Y él había planteado cuáles eran las políticas que tenían que aplicarse en ese momento y cuáles no debían de aplicarse. Y todo eso se borró, se pasó por encima. Y el ingeniero quedó relegado a un tercer o cuarto plano, siendo el técnico que tenía la mejor y mayor visión del sector y de lo que había que hacerse. Entonces, todos esos técnicos, ¿dónde fueron a parar? Bueno, sí, se podría decir que se quedaron ahí, pero se quedaron sin un papel protagónico de lo que ellos conocían del problema. Y empezaron los políticos entonces a diseñar mucha política burocrática. ¿Qué pasaba con el cliente y la distribuidora? Bueno, ir a una distribuidora, eso era una cosa terrible. Eso era como un guardia cuando está en una academia que va pasando un centro. Era difícil usted ir y conversar con un gerente de una EDE. Y la gente tenía miedo. Lógicamente que eso ha cambiado, tal y como usted lo dice, que se han estado aplicando muchísimas políticas comunicativas, muchísimas políticas de acercamiento con la población y educar al consumidor, porque ese es un problema grave, el problema de la energía, grave desde el punto de vista de los intereses que se han creado, y que eso requiere que la población vaya conjuntamente con el mejoramiento del servicio, la educación y la concientización de la gente a llegar a ver que el servicio de electricidad es un servicio de primera necesidad. Entonces tiene que haber una política vinculante entre el gobierno, entre la política que se van a aplicar en el sector y los consumidores. Esto sin obviar las inversiones del sector que luchan por sus intereses. Mire, yo creo que con Radamés Segura se ha sido un poco injusto, ¿no? Pero, por cosas que se han dicho aquí, yo le voy a dejar esta pregunta. No había una contradicción entre Leonel Fernández, que ya había vivido, ¿no? No estudiado, vivido, el proceso de desmantelamiento del Estado proteccionista
por Margaret Thatcher. Margaret Thatcher pasa a la historia porque desmanteló en Inglaterra el Estado proteccionista. Por ejemplo, en Estados Unidos todo es privado. Es decir, el Estado cobra los impuestos y distribuye. Y entre la visión técnica que tenía Radamés Segura, porque había una contradicción, me parece, que Radamés Segura veía el caso desde el punto de vista técnico y Leonel Fernández veía el caso desde el punto de vista de lo que estaba pasando globalmente entre el Estado y las economías de mercado. Es decir, vamos a ver eso después de la pausa. Vaya pensando en eso. Energía TV. Continuando con Energía TV, que Radamés Segura, desde su punto de vista técnico, él tenía razón porque él confiaba en sí mismo. Es decir, un hombre que había crecido dentro del sector eléctrico, que tenía una visión de que él podía enfrentar los problemas y cómo, él sabía cómo también, aunque no tuviese los recursos, porque no había recursos. Sí, correcto. El Estado tenía un fin fundamental en ese momento que es el mismo de ahora, ¿no? Sí. No darle un subsidio a la CDE y ahora le da un subsidio al sector eléctrico porque el problema ha evolucionado. No se tenía una visión de que el problema era a largo plazo, no a corto plazo. Faltó también esa visión en un inicio. Entonces, Radamés Segura tenía una visión técnica y Leonel Fernández tenía una visión política económica del asunto. Ahí no fue que se dio la contradicción. No, es que... Explíqueme la visión técnica que tenía Radamés Segura. Es que, bueno, hay un precedente. El estado de calabro en que había llevado el gobierno del doctor Balaguer, la CDE, obligaba que había que aplicar una medida que la salvara. Y Leonel, como presidente que entra nuevo, quiere eficientizar un servicio y eso fue uno de sus puntales en la campaña del 96, ofrecer mejorar el servicio de electricidad, que eso era un caos, eso era catastrófico. Entonces el presidente, conocedor de esa realidad, en el mundo
giraba un proceso de transformación de los medios, de la forma de producir los servicios en sentido general. Entonces el presidente se motiva cuando los organismos internacionales, la privatización, le sugieren esa política neoliberal que había a nivel mundial. Dicen, bueno, la salvación es esta. Entonces, ¿qué pasa? No hay una contradicción con Radamés y Leonel. Leonel está enamorado de que el servicio mejore. Ahora, lo que había sí era una dispersión de las ideas del proceso, porque el doctor Leonel Fernández era ignorante en esa materia. Él lo que oía era el consejo de muchos tecnócratas y burócratas dentro del sector que decían, no, esa es la solución. Radamés Segura, con una visión técnica, dice, señor presidente, tenemos que irnos por aquí, porque por aquí si nos vamos a tropezar. Bien. Y si nos vamos por aquí tropezaremos, pero tendríamos la capacidad de solventar la situación. Usted está hablando de que ahí se hizo el arte de lo posible. Bueno, se podría decir que sí, se hizo, pero ¿a qué costo? ¿Y qué demuestra lo que yo le digo? El huracán George demostró que Radamés Segura tenía razón. Pero es que no había otra alternativa. Sí, claro. Porque Radamés Segura, mi amigo, expone su accionar en el huracán George como su principal estandarte de éxito, pero no había otra alternativa. Cuando Antonio Guzmán ocupó lo mismo, trajeron técnicos que rehabilitaron las redes en una semana. Pero yo le quiero preguntar algo, mire, para no entrar en algo retórico a un técnico, vamos a irnos como la prueba múltiple. Si yo le voy a poner algunos factores que inciden en la energía, para que usted no diga si en el proceso de capitalización se falló o no se falló en el área técnica, en el área de conflicto de intereses o en el área de forma de hacer la capitalización. Por ejemplo, como técnico, usted entendía que se debió capitalizar, se debió privatizar, que es el nombre, por eso usted me hizo así cuando habló de capitalización. Cuando se privatizó la energía, ¿se debió privatizar la comercialización o la generación? Lo que pasa es que el método aplicado no fue el más adecuado. Debió de privatizarse ambas cosas a la vez. Porque ¿qué hicieron los privatizadores? Bueno, había que comerse dos platos. Uno era un bizcocho y el otro era una mezcla que contenía vinagre y mal sabor. ¿Pero los capitalizaron las dos? No. Sí, capitalizaron las EDES, que la cogió Fenosa y el y capitalizaron la generación. Sí, pero ¿y entonces de dónde surge el problema de que permanentemente había que pagar un subsidio? Pero esa es la parte social. No, no es la parte social. Entonces, el negocio ha sido ha sido social desde el punto de vista de los ingresos. Lo que pasa es que a ellos no les interesó esa parte, asumir ellos se la dejaron al gobierno para que sea el gobierno que la asuma. ¿Por qué? Porque ellos tenían garantizado mediante ese proceso el pago de su energía. Darle un precio razonable a los sectores pobres produce un déficit fiscal, un subsidio. ¿Los técnicos tienen una solución para disminuir ese subsidio? Sí, claro. ¿Cuál? La que está aplicando el presidente. ¿Cuál? Cambiar totalmente el sistema de generación. Para que sea más barata la generación. Sí, claro, claro que sí. Porque si usted genera con un combustible caro, porque eso es un componente, para eso no hay que ir a ningún sitio a estudiar y a desglosar grandes fórmulas. Si usted produce un servicio a un costo alto, el servicio será alto. El servicio tiene que ser alto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí hay muchísima gente, hay muchísimos intereses. Y si usted se va, si usted lo pone en elegir
el servicio más barato. ¿Usted se va con el gas, con el carbón o con el gas natural? Ambas partes. Tiene que haber una combinación, porque nuestro sistema no... Pero usted sale del fuel oil, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cuál es la visión que usted tiene de las plantas a carbón de Punta Catalina? Bueno, eso habría que esperar. No, pero usted dice ahí que se basa la política No, lo que Danilo pasa, Medina. bueno, lo que pasa es que ya se ha demostrado técnicamente que es funcional. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando? Eficientización. Entonces, vamos a esperar que ese complejo se instale y vamos a ponerlo a producir y vamos a ver cuáles van a ser sus resultados. Pero en términos técnicos, se espera que sea 100% funcional. Esa inversión de 2.000 millones, Grullón, Mauricio, que va a hacer el gobierno en Catalinita, allá en Baní, van a costar esas dos plantas 2.000 millones. Esa inversión, ¿está planeada recuperarla o ese es un aporte del Estado y se pierde ese dinero? No, porque eso va a producir. Yo sé que va a producir ganancia, pero nada más van a plusvalía. Eso va a generar plusvalía. Cuando tú le compras a Vicini energía pone combustible, manejo y amortización de la planta. Entonces eso es lo que da el costo. Ahora, en lo de allá, que el Estado es que va a asumir, van a coger ese dinero y nada más van a cobrar combustible y manejo, no van a cobrar la inversión. Bueno, pero dentro de la planificación tiene que estar la recuperación del capital, Sí, claro, ¿no? ¿Y en claro, qué tiempo? Claro, tiene que contemplarlo. Claro, lo que pasa es que es precisamente por lo que está apostando el Estado, pero el Estado se supone que no va a aplicar una política en el sector eléctrico para dejarla suelta. Por eso se habla de un pacto eléctrico, pero el gobierno tiene su visión de hacia dónde va a dirigir el sector. Y un técnico, cuando le hablan de pacto eléctrico, en tu cabeza, ¿qué te dice pacto eléctrico? El pacto eléctrico no es más que respetar, buscar una forma, las reglas del juego, una forma dentro del sistema, porque nosotros vivimos en un sistema de libre empresa, de respetar las inversiones que esa gente tradicionales han hecho, tienen ahí. El gobierno no puede coger y tirarle el ejército y la marina y la aviación a esa gente para decirle no, saquen su planta que nosotros vamos a meter la planta de nosotros. No, en eso el gobierno tiene que ser prudente y buscar la vía de cómo ir, porque esto es un proceso. Mire, cuando esté en la planta, ¿qué modelo le gustaría a usted que se implante administrativo? Que la CDE le den concesión al sector privado de la administración, que lo dirija directamente la CDE, o que eso se convierta en una empresa, como es Transmisión, de Sur, de Norte, como son las empresas del sector eléctrico. ¿Qué Sí. modelo de administración usted aconsejaría como técnico? Sí, el Estado debe de darle participación al sector privado a que se vaya, porque eso es una manera de desarrollar eso el hay que sector. irlo definiendo. Sí, claro. El gobierno tiene que ir definiendo eso y ir definiendo quiénes son los que van a dirigir esa política, porque todavía hay mucho burócrata dentro del sector. Mire, Mauricio, yo quiero aprovechar su presencia para plantearle un problema que va un poquito más allá de lo eléctrico. Tiene que ver con lo técnico y con el parque energético de aquí. Cuando el gobierno necesita una obra, la concursa. Así. Nosotros necesitamos una planta de 500 megas de gas, de GLP, de gas licuado de petróleo. Es el mismo GLP. De gas natural. Y y nos gustaría comprar que esa energía nos cueste el precio, naturalmente. Todos los días varía el precio internacional, pero Sí. En el momento que tú termines nos gustaría que nos cueste tanto. Se concursa. Lo mismo pasa con obras del Estado. Si tú caminas a la capital dominicana y tú te metes en un túnel
o en un elevado, tú encuentras algo raro que pasa también en el sector eléctrico. Cuando tú te metes en el túnel de la 27, en el de los 800 metros o en el del ensanche Osama, Las Américas, tú notas una diferencia en el túnel de la UAS y notas una diferencia con los pasos a nivel de los túneles que cruzan Núñez de Cáceres, de Filló y Carmen Corniel, las tres que hicieron en la autopista. Lo mismo pasa con los elevados. Si tú coges un elevado y coges la Churchill y gira a la izquierda para la autopista Duarte, ves un elevado que tú no sabes si lo hizo un niño aprendiz o lo hizo. Sin embargo, donde Odebrecht trabajó, en esos túneles, tú ves profesionalidad, calidad. Los precios yo no sé, yo creo que son altos, pero noto una diferencia entre Diandino y Odebrecht. Pregunta, ¿hay diferencias en la construcción de la eficiencia de las plantas diferentes y en las conversiones que han hecho en Los Minas, en la Itabo, en la Jaina y en las nuevas plantas, por ejemplo, Quisqueya y las dos que van a hacer en Baní? No, lo que pasa es que en el sector, en esa parte, no puede haber diferencia, porque son tecnologías que tienen que cumplir con están estandarizadas. Tienen un estándar. Sí, lógicamente, en algunos países la rigurosidad del seguimiento a los controles de calidad tienen mayor eficiencia, se cumple con mayor rigurosidad. ¿A eso se debe que buscan empresas extranjeras para supervisar? Sí, en cierta medida, porque hay otro aspecto. Lo que pasa que la energía es un sector que produce muchos recursos. La energía está compuesta con dos otros elementos, que es la venta de armas y la venta de droga. Eso es el tercer renglón. Esos son los tres renglones que dominan. Que más producen. No está la comunicación ahora. Y ahora la telecomunicación. Sí, que cada vez que usted habla le manda un chele a Carlos Slim. No, como decía Rafael, la tecnología, eso es una cosa terrible. Y a esa misma tecnología se va aplicando dentro del propio sector eléctrico, planta con mayor eficiencia. Por ejemplo, en el sector de generación a carbón se ha ido creando muchísimas tecnologías nuevas, modernas, modernísimas, que van sustituyendo tecnologías que se podrían decir eran obsoletas. Mauricio, si tú fueras a ser suplidor del Estado en este momento en que la energía es una de las grandes fuentes de enriquecimiento de las empresas, por eso como la inversión es alta, solamente se les reserva a grandes multinacionales. ¿En qué tú te meterías en este momento como empresario generador, no como Estado? Bueno, para mí yo no podría determinar nada de eso porque se está hablando de grandes recursos. Para eso hay que tener... Sí, pero una hipótesis. La hipótesis para mí son algo... Una proyección. Sí, bueno, en el sector de generación, eso... ¿Tú crees en la energía de agua, que proviene del agua y del aire? Aquí eso no... Aquí todavía no estamos... Aquí no estamos eso. Y no es porque tú eres ingeniero eléctrico. No, lo que pasa porque es... Porque en el agua la generación la produce una turbina. Sería lo ideal, pero ¿qué sucede? Eso requiere de un conjunto de mantenimiento que aquí no se dan. ¿Por qué la presa aquí, una o dos presas? Aquí lo que se produce es alrededor entre un 10, un 15, un 17% de energía hidráulica. Ahora, de la capacidad instalada, ¿cuánto está generando? Esa es la gran pregunta mía de presa. Es decir, de todas esas presas, vamos a suponer que pueden producir 200 megas. ¿Cuánto están produciendo? Es que no hay una producción estándar, porque aquí eso se cae de manera frecuente. Por ejemplo, ahora mismo hay una sequía. Sí, ya hay problemas. Esos embalses están totalmente en el suelo. Toda esa planta hay que tenerla fuera. Entonces, sí, y el viento no se puede tener 24 horas. No, y entonces esas estadísticas son difíciles de llevar. Mauricio, quiero darte las gracias a nombre de Rafael Grullón, un servidor,
por todas estas cosas que tú nos dijiste con tanta sinceridad y con tan pocos intereses, ¿verdad? Usted vino como técnico, pero se metió en un caso. Bueno, lo metimos. Es que están vinculados. Bastante teórico. Están muy vinculados. La vinculación Pero la política capitalización y lo económico es y los técnicos de Radamés Segura. Bien, gracias Mauricio. Pero Radamés Cuello. Segura lo estamos esperando. No, él no viene, él está politiqueando. ¿Y cuándo va a venir? Yo todos los días lo llamo, digo, pero él dice, no, yo estoy ahora mismo Bueno, pero es el en la fuerte base, de él. No, ofreciendo la reivindicación del sector PLDista que no ha podido tener acceso a los bienes. Ayer dijo, y yo voy a dar empleo. Y va a dar trabajo. Nos vemos, eso es parte de del manejo. Energía TV.